Hola teitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia del pueblo. Las personas pasamos una parte de nuestra vida trabajando, una parte importante de nuestra vida. Y llega un momento en que hemos cumplido una edad en que tenemos que cesar ese ejercicio profesional. A unos les parece bien porque se sienten cansados y ya quieren disfrutar de todo el tiempo libre. Otros, sin embargo, seguirían ejerciendo. Pero hay que jubilarse, porque sí, porque hay un número, una edad en que nos obligan. Queramos o no, nos obligan. ¿Y qué pasa después con nuestras vidas? Que como todo, tiene sus pros y sus contras. De eso vamos a hablar aquí hoy. Pero antes, como siempre, vamos a ver la introducción, esa introducción siempre tan documentada que nos ofrece Víctor Manuel Arenas. Uno de los asuntos que más controversia suscita en España es la edad de jubilación y las pensiones. Algunos expertos llevan alertando que la revalorización de las pensiones y el alto porcentaje de desempleo no son una garantía de fondos suficientes para cubrir las pensiones del futuro. Hay que recordar en ese sentido que la sociedad cada vez está más envejecida y que el número de nacimientos disminuye con el paso de los años. En septiembre de 2022 el gasto público en pensiones ha alcanzado casi los 11 millones de euros, un 6,19% más con respecto al año anterior. En la actualidad hay registradas casi 10 millones de retribuciones. Después de la última revalorización, los pensionistas recibirán una pequeña cuantía más al mes, dando lugar a ingresos que oscilan entre los 700 y 850 euros, dependiendo de la situación de cada uno o si se tienen personas o no a su cargo. Al otro lado, la pensión máxima está establecida en torno a los 2.800 euros. Casi el 45% de los jubilados en España en la actualidad posee una pensión por debajo de los 800 euros. Se espera que para 2023 las pensiones vuelvan a aumentar un 8,5% y en este sentido la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha calificado de inadmisible el hecho de que el gobierno haya previsto el aumento de la base máxima de cotización sin contar con la patronal. ¿Están las pensiones en sintonía con el coste real de la vida? ¿Peligra la hucha de las pensiones? Merche, ¿qué piensan en plató los tertulianos sobre jubilarse y la posibilidad de continuar trabajando? ¿Peligra la hucha de las pensiones? ¿Qué pensáis de jubilaros o seguir trabajando? Vamos a empezar por el principio, si os parece. Vamos a coger las preguntas que él dijo, porque yo creo que eran interesantes. ¿Creéis que las pensiones están en sintonía con el coste de la vida? No. No. En modo alguno. ¿Cómo? En modo alguno. Ni las pensiones, ni los salarios que cobra el ciudadano español están en sintonía con la situación económica que actualmente se encuentra el país. Por eso, a mí me llama poderosamente la atención esa cerrazón de la Confederación Española de Empresarios a negarse a un pacto de rentas o a negarse a una subida de las pensiones o criticar esa subida de rentas o esa subida de pensiones. Que estamos en una situación muy dura y desde luego también estamos en un Estado social y democrático de derecho. Eso se dice. Eso se dice y es verdad. Y tenemos un estado del bienestar desde mediados de los años 80 que creo que hay que fomentar, que hay que proteger. ¿Y eso cómo se protege? Eso se protege manteniendo el sistema impositivo con un carácter progresivo como marca la Constitución. Otro día, al hilo de lo que dijiste, otro día yo creo que sería un buen debate también preguntarnos qué significa y en qué consiste ese estado de bienestar. Que unos decís que sí y otros dicen que no. Pero bueno, vamos a continuar, no es el tema de hoy el tema son las pensiones.
A Nacho no le parece que estén en sintonía con la vida, si queréis decir algo, si no seguimos a lo siguiente. No está en sintonía en absoluto porque... Hablaba Víctor Manuel de 750, 800. Pero, por ejemplo, yo lo que veo que nos ponen un tope, como si fuéramos el gas. Si yo, por ejemplo, me jubilo y quiero cobrar la paga de jubilación, pues, digamos, el salario de jubilada, pues resulta que si yo no puedo tener otra paga más si yo lo he trabajado y responde a mis cotizaciones, porque te ponen un tope de 2.200, o sea, la suma de ambas no puede pasar de 2.200. Eso quiere decir si te jubilas y sigues trabajando, que se puede ahora, ¿no? No. Para cobrar una jubilación, si yo, por ejemplo, he cotizado por más trabajo, tengo derecho a una segunda pensión, no puedo cobrar si la suma de ambas pasa de 2.200 euros. ¿Por qué? Porque me tienen que poner... Y luego, en el otro caso, que yo no me quiero jubilar, quiero seguir desarrollando mi trabajo, pues resulta que te ponen todas las pegas del mundo o sinceramente no puedes ya, porque te jubilas a tiempo parcial, pero ¿por qué yo no me puedo jubilar y cobrar las cotizaciones a las que yo tengo derecho porque he trabajado para ello? Y si, por ejemplo, quiero ser autónoma también, compatibilizarlo, punto pelota, pues eso debería interesar a todo el mundo, porque el Estado se beneficiaría, yo también, el entorno también, puedo cotizar como autónoma y trabajar y ganar según, bueno, si me va bien, si no me va bien, pues dejaría de hacer, pero ¿por qué no? Ángel. Sí, el tema es que estamos siempre bailando entre el estado del bienestar y el estado del malestar. O sea, aquí en España no se ha llegado al estado del bienestar. Hablamos de esto como si fuéramos suecos, como si fuéramos noruegos. O sea, allí hay un estado del bienestar precisamente porque los impuestos que pagan son enormes y los pagan a gusto, porque los servicios que reciben por ello están acorde con ese estado de bienestar. Bueno, ahora... Sí, no nos desviemos del tema porque el estado de bienestar, en todo caso, claro, lo que yo decía antes, lo discutiremos en otra tertulia. Ahora vamos a limitarnos a la jubilación porque el tiempo es corto y si nos dispersamos luego no da tiempo a hablar de lo fundamental de hoy. Entonces el tema es que la jubilación pues es escasa porque hay una especie de pelea para que no se desmande la gente, hay una especie de control de que la gente no pase de una línea, porque si no parece que todo se hunde y es mentira. ¿Están condenándonos tal vez a la inanición? Porque yo es que tengo unos datos aquí, por ejemplo, que me alarman. Para jubilarse en el 2023 hay que haber cotizado 37 años 9 meses. ¿Vale? Pero esto va en aumento. 38 3 meses, en 2025, 38 6 meses, en el 27, o sea, quiero decir que desde el 22 hasta el 27 van aumentando 3 meses, 6 meses, y yo digo, y en el 27 no hay más datos, ¿qué pasa? ¿Que va a parar ahí? ¿O va a seguir? Porque si sigue llegará un momento en que tienes que cotizar más años en los que... Bueno, luego está también... Es que aquí yo creo que os veo la cara a todos, yo creo que os voy a dejar porque creo que todos queréis decir algo aquí, ¿eh? También está la persona que ha cotizado 40 años, no llega a la edad y tampoco la dejan porque también la penalizan con una cantidad que no puedes cobrar la jubilación completa. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estás tú motivado a seguir trabajando hasta que tengas 65 o 67 años, la edad que te corresponda? Si ya llevas 40 años, tienes unos achaques, tienes una serie de problemas. Pero a los 40 años no tienes achaques todavía. No, pero si llevas cotizados 40 y no te dejan porque, claro, te quitan... yo tengo el caso de mi hermana, lleva 40 años, tiene unas incapacidades, pero no está reconocida para jubilarla. Le quedan 2 años. Dice, yo es que no sé cómo voy a trabajar estos 2 años. Y ya jubilándose con 63, dice, me quedan un tanto por ciento por cada año. Dice, y es muy triste que te queden 800 o 900 euros después de trabajar 40 años, además en la sanidad, como dice ella, y estar toda tu vida para que luego te quede, ¿qué? Una mierda. Claro, es que te queda... Aquí somos así los taitantos, ¿eh? Al pan pan y al vino vino. Una cantidad de irrisoria que no te queda ni para vivir. Tú, ¿tienes ganas de jubilarse? Tú, Claro, pero es que hay gente que no. ¿Qué hacemos? Esa es otra. ¿Qué hacemos aquí? Que hay gente que le apetece muchísimo jubilarse, tal vez porque tiene una profesión a lo mejor pues dura, o está cansado, pero hay gente con otro tipo de profesiones, más de tipo intelectual o más cómoda, que sí seguirían trabajando, porque a veces meter a una persona en casa, a alguien que quiere seguir activo,
pues es perjudicial para esa persona. Sí. Si estuviera aquí hoy la psicóloga seguro que nos diría algo. Pero bueno, ¿quién quiere contestar a esto? Bueno, pues igual yo. Realmente la jubilación es como, tal como nos la plantean, hay una contradicción tremenda en cómo se plantea a nivel popular y la realidad. Es el momento, la edad de la felicidad, de la llegada al paraíso, da la impresión, cuando no es así. Y para mucha gente que están, o la que sea, que están muy implicados en el trabajo, que toda su vida ha sido trabajo, no solamente van a recibir a lo mejor las pagas estas mínimas que está hablando María Ángeles, sino que a muchos de ellos puede que se les corte de raíz sus ritmos de trabajo, sus capacidades de decisión, porque están obligados, y eso es hasta inconstitucional, porque en el artículo 35 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo. Cuando dice todos, son todos. Sí, no especifica ya, eso es cierto, ¿verdad? Nacho no parece que esté de acuerdo, ¿eh? Yo voy a discrepar de mi gran amigo Ángel, voy a discrepar un poco. O está bien discrepar, si no... Vamos a ver, yo quería decir varias cosas respecto a lo que decía Marga de los 2.200 euros. Evidentemente, los que pueden cobrar 2.200 euros, las personas que pueden cobrar 2.200 euros como jubilación, son unos privilegiados. Claro, es un lujo. La media no llega a 1.000 euros. La media no llega a 1.000 euros. Por otro lado, sí que me gustaría hacer mención al conflicto intergeneracional que se crea. Vamos a ver, en todos los países de nuestro entorno, pues se establece un tope de edad de laborar. Al llegar a los 62 años en Francia, que lo quieren subir hasta los 65, y hay unos follones tremendos, hasta el sistema que ha dicho Merche hasta ahora en España, que va incrementando en meses el sistema de cotización. Yo creo que sí es la situación de felicidad. Tú has cumplido, o yo entiendo en mi trabajo, que he cumplido, o voy a cumplir dentro de un par de años, unas expectativas más o menos creadas durante mi vida laboral, y hasta aquí hemos llegado, desde mi punto de vista. Pero pasa una cosa, Ignacio, y hasta aquí hemos llegado. Que para ti sería el estado de la felicidad, para él parece que no. Para algunos tampoco. No. Quiero decir, no tendría que ser esto voluntario. El que se quiera jubilar porque va a optar a ese estado que os parece de felicidad, que se jubile. Pero el que su felicidad va a ser seguir activo profesionalmente, que le dejen también vivir. Sí es verdad que no todas las personas somos igual al llegar a determinada edad, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos de personas que rigen el mundo, como Biden, que tiene 70 y no sé cuántos años. Por eso te decía yo, pero hay que la poner un Frilo, tope. la Herrera, y está por los escenarios. personas Es que hay gente intelectual y físicamente todavía que están capacitados para seguir activos con remuneración. Claro, ese es el tema, Claro, Es que no todas las sí. personas son iguales, ni tampoco las profesiones. Hay profesiones muy duras que evidentemente tendrían que quedar jubilados bastante antes de los 65. No es lo mismo un albañil, un marinero. Claro, eso es lo que hay hablando de profesiones muy enfermedades, duras. hay profesiones más Sin duras. embargo, hay otras profesiones que evidentemente están en la plenitud de sus facultades y, es más, añadiendo a la experiencia una paciencia y una tolerancia que cuando somos jóvenes a lo mejor no La tenemos. experiencia, es que en este país la experiencia no se valora, ¿eh? Es súper No importante. se valora, porque cuando vas a un trabajo con 25 años te piden experiencia que no la tienes. Cuando vas con 50 te dicen que eres viejo, y cuando tienes 65 te dicen que eres joven para jubilarte. Entonces yo no sé cuál es el baremo. Pero yo quería hacer una puntuación, porque si yo siempre me quiero comparar con los que están Sí, bien. y a partir de ahora lo que puntualicéis cortito, porque luego vamos a entrar, vamos a conectar con Carmen. Sí, esto es muy cortito, es que diputados y senadores con 11 años, antes era con 7, ahora parece ser que a partir de una reforma de 2011, con 11 años, ya pueden cobrar el 100% de su pensión y además compatibilizarlo con otras pensiones. ¿Por qué nos tienen a los demás, a los administrados, a los contribuyentes que les pagamos esos sueldos, por qué nos tienen que poner estos topes, como digo yo? ¿Por qué no nos dejan ganar, si nos apetece, ganar más de los 2.000, como ganan los privilegiados que no suelen ganar, o trabajar o seguir en activo? Porque
Marga, es que además ese estado de felicidad del que habla Nacho, no sé qué estado de felicidad será cuando una persona acostumbrada a tener un salario que le permite una vida cómoda, le condenan a vivir con 800 euros, pongamos por caso. ¿Felicidad ahí, Nacho? Bueno, o tú, es que probablemente a ti te va a quedar una jubilación. Bueno, independientemente de eso, yo creo que puedes hacer otras cosas no remuneradas, evidentemente, que te pueden satisfacer tanto como pero profesionalmente. No es cuestión de satisfacción, es cuestión de supervivencia. Y es cuestión de derechos. Pero ese es otro problema, ese es el problema de la cuantía de las pensiones, ese es el problema de la hucha de las pensiones que determinados gobiernos han esquilmado y que plantea los problemas en los que actualmente nos encontramos, ¿no? Porque el problema es, yo quiero terminar mi vida laboral, pero quiero tener una pensión digna. Esa pensión digna no se cobra. Ese es otro problema, evidentemente. Sería un derecho natural, ¿no? Tener Eso es otro digna, problema. ¿o no? Pero entra dentro del derecho natural eso. Bueno, podríamos hablarlo así, pero yo creo que es un derecho positivo. Tienen que ser los ejecutivos, la dignidad de la persona, el ejecutivo el que lo establezca. La dignidad de la persona tiene que estar por encima de todos los derechos. Sí, el derecho a la jubilación es absolutamente necesario. O sea, y es un derecho constitucional también, ¿no? Es obligatorio. Sí. ¿Qué pasa? Que el problema entra entonces la burocracia. Entonces el tema de poner una edad u otra se convierte en una especie de corsé, cuando esa fecha se tiene que entender de otra manera, sino una edad de referencia, que dices, esta es la edad de referencia, que no es obligatoria, pero es la referencia. El que quiera jubilarse, bueno, pues esta es la referencia, te puedes jubilar. Evidentemente, lo que hay que llevar es, paralelamente, un nivel de pensiones adecuado. Pero hay gente, seremos minoría o los que sea, que necesitan una continuidad en su ilusión de formar parte de la sociedad. Vale, pues eso ya está dicho y ahora, si os parece, vamos a ver el análisis de Carmen Gil, periodista que conecta con nosotros siempre también desde Madrid. Adelante, Carmen. Hola taitantos, espero que estéis muy bien y os envío como siempre un cariñoso saludo. Parece que gobiernos, sindicatos y empresarios se enfrentan al último tramo de la reforma de las pensiones que Bruselas nos obliga a aprobar antes del 31 de diciembre. La primera parte de esta reforma incluía la revalorización por ley de las pensiones con el IPC, el índice de precios al consumo, y todos los datos indican que subirán sobre un 8% a partir de enero de 2023. También se aprobó la penalización de las jubilaciones anticipadas y se incentiva a los trabajadores que retrasen la edad de jubilación. Ahora bien, quedan algunas medidas pendientes de su aprobación, como son aumentar la aportación máxima para que las rentas altas contribuyan más al sistema, es decir, ahora está en 4.139,40 euros y si tú ganas más, pues cotiza exactamente igual. Y el ministro Escrivá pretende eliminar ese tope de cotizaciones. Otra medida es aumentar el periodo de cómputo, es decir, la base reguladora, el tiempo que va a marcar el importe de tu pensión. Hoy por hoy está en 25 años cotizados y anteriormente eran 15 años. Y el ministro ha dicho que ese plazo se ampliará. Y por último, a ver si me sale, queda la revisión del mecanismo de equidad intergeneracional, MEI. Y lo que significa es que se permitirá retrasar la edad de jubilación cuando aumente la esperanza de vida o cuando se reduzca la proporción entre trabajadores y pensionistas. Bueno, yo creo que si leemos entre líneas persiguen dos finalidades. Una es aumentar la edad de jubilación y otra que los importes de las pensiones sean inferiores a los actuales. El panorama parece que no ayuda mucho, así que no sé qué pensáis en plató. Devuelvo conexión y me contáis. Un fuerte abrazo. Gracias, Carmen. Pues eso, a ver qué piensan aquí en el plató. Habló Carmen, o comentó lo de incentivar a las personas que quieran permanecer más tiempo en el trabajo, de retrasar la edad de jubilación. No dijo nada de esa voluntariedad que antes se tocó aquí, que igual, no sé,
podría ser importante, porque incentivar a las personas que quieran seguir trabajando, ¿qué supone? ¿Lo sabéis seguro lo que supone? Hombre, hay que incentivar a las personas que sigan trabajando, pero es que las ¿Incentivarlas de qué tipo? Incentivarlas económicamente, incentivarlas con todas las, bueno, pues poniéndole a su alcance todos los medios que necesite para ello, para seguir desarrollando su vida profesional. Porque bueno, pero yo lo que he visto que han aprobado hasta ahora no veo tal incentivación por ningún lado. También te lo digo. Es que todo esto parte de un error. Es que hay un error terrible, que es ir moviendo la edad de referencia para jubilarse, aumentar los años de cotización para poder lograr una pensión adecuada, que tampoco es adecuada. Es un error mayúsculo, tanto de la Unión Europea, del Gobierno de España y de todos los partidos. Es que yo soy un poco vehemente. Es que resulta que no hay que aumentar la fecha de la edad de referencia. La edad de referencia ojalá se mantuviera en los 65 o, como dicen que hay en Francia, 62. Es una edad de referencia. Y entonces tiene que ir acompañada de la no obligatoriedad. Entonces, tú llegas a los 62 y deberías poder ser libre de elegir si quieres jubilarte o no. Está en tu derecho. Y entonces dices, pues sí, porque me quiero jubilar, porque luego quiero jugar la partida, puedo ir de excursión o tal. O quiero desarrollar mis inquietudes culturales, literarias, sí, de todo tipo. Todas las inquietudes. Lo digo para que abreviéis, porque sí, el tiempo es corto todas. Y los ejemplos... Y sí. Entonces dices, porque hay gente de diferente tipo, y otros dicen, pues yo quiero, una de esas inquietudes es el voluntariado social. Pero claro, el voluntariado social hay que tener mucho cuidado, porque según cómo, resulta que es el ahorro de administraciones y de entidades para pagar unos sueldos a gente activa que... Hablaremos otro día del voluntariado. ¿Vale? También es un buen tema. Sí. Lo del voluntariado. Es importante. Es que estoy tan harta de ser voluntaria ya, que ya me cansé. Sí. ¿Alguno quería decir algo? Yo pienso que si se va aumentando la edad de jubilación cada vez más, no damos opción tampoco a los jóvenes. Porque los jóvenes los vamos a juntar con 30 y tantos años, los padres trabajando con 68, 70 años, los hijos en casa y los padres trabajando. Bueno, pues no es una de las funciones a lo mejor de un gobierno generar empleo. Sí, pero es que es muy cómodo decir, es que claro, luego quitamos a estos para dejar sitio a los otros. ¿Por qué no pueden gestionar la cosa de manera que haya una interactuación profesional? Y que todos tengan acceso. Sería lo justo, digo yo, ¿no? Y yo no estoy aquí para opinar, estáis vosotros, pero es que hay cosas que también me tocan el alma. Yo estoy de acuerdo con Ángeles en respecto... Aquí parece que estamos en dos bandos, qué bien. El problema intergeneracional al que me refería antes, ¿no? Y voy a citar la administración, que es el mundo que conozco, ¿no? En la administración, antes, con el Estatuto Básico del Empleado Público, te jubilabas a los 65 años. Llegaba a los 65 años y la administración decía, oiga, usted se va para casa. Ahora, con esta modificación de la reforma, bueno, pues puede ampliarse un poco más. Pero en la administración, cuando llegas a los 70, te tienes que ir sí o sí. Y lo que sí quería hacer mención, respecto a los jóvenes que decía Ángeles, es que, por ejemplo, en la administración hay dos estamentos, ¿no? Los laborales y los funcionarios. Los laborales, cuando llegan a los 62 años y tienen determinados años cotizados, pueden acudir a lo que se llama el contrato relevo. Y el contrato relevo podías plantear el que venga gente joven con esa formación que tú tienes y que pueda ir desarrollándose ahí. Eso no pasa con los funcionarios. Yo soy funcionario y si a los 62 hubiese tenido la posibilidad de ir al contrato relevo, hubiese ido. ¿Eso qué hubiese supuesto? Que un licenciado en Derecho podría haber acudido a la administración y en las empresas privadas y ir formándose con un salario digno, ir formándose y llegar a una edad determinada en la que pueda optar a una oposición o no, pero ir ya conociendo la administración. Entonces, los jóvenes son muy importantes y están con... Pero la experiencia es básica. Sí, de acuerdo, pero la experiencia se coge trabajando. Es una oportunidad. Claro. No, pero no hablamos de que los jóvenes no tengan trabajo.
También habrá otro programa y los jóvenes tienen que tener trabajo. Lo que yo os decía, que es muy cómodo quitar a unos para poner a otros. Y condenar a veces a algunos a la casi inacción, porque le metes a una persona en casa con 700 euros, una persona que está capacitada para seguir trabajando y vivir un poco más cómodamente con su esfuerzo laboral, y no porque tiene que entrar este joven a ocupar tu puesto. No, un puesto pero para esos jóvenes que tienen 35, 38 años y van a empezar a trabajar, van a trabajar toda la vida, porque no van a llegar a esos 35, 40 años cotizados, para que ellos en un futuro se jubilen, si esto sigue así. ¿Y cómo quieren tener esos cuando nosotros ya con 20 años ya estábamos trabajando? Era lo que decía yo, con esto de tener que cotizar cada vez más años, os lo decía yo antes, que llegará un momento, porque ahora la gente no se incorpora al trabajo a los 20 años. No. Hombre, ahora vamos a llegar, entonces, los que somos la generación del baby boom de los años 60, nos vamos todos, y somos un montón de ellos. ¿Eso quién lo va a tener que ocupar? Eso lo van a tener que ocupar gente más joven, gente en todas las profesiones, no solo profesiones liberales, sino en profesiones normales. Quiero decir, los jóvenes van a... Pero para haber cotizado 38 años, tienes que haberte incorporado al trabajo a los 29. Quiero decir que hay que se incorporan a los 30 y a los 30 y tantos. Estos no van a tener ya... Sin tener una vida de emancipación, sin poder formar una familia, los que la quieran formar. Y gente joven que se vaya incorporando... Volvemos a lo mismo. Vamos a tener de todo, chicos, no, tranquilos, que vais a poder hablar de todo. Pero esto está relacionado. Está relacionado intergeneracionalmente. Otra cosa que apuntó Carmen, y luego pasamos a la encuesta de la rubia que tenemos aquí. Aquí no, está fuera de aquí, pero en otra provincia, pero está con nosotros. También hablaba Carmen de que los que más ganen van a tener que aportar más, o por lo menos eso se está planeando. Pero ¿qué consideráis? Es que tampoco dicen claramente en qué baremos van a ser los que tienen que aportar más o los que tienen que aportar menos. Evidentemente es una cuestión de justicia social. Estamos en un estado social y de derecho, dicen, y entonces la proporcionalidad es absolutamente obligada. Y eso dio lugar al estado del bienestar en los países nórdicos. Fue así. ¿Y por qué yo, por ejemplo, a mí me come mucho esto de la cabeza? Si yo he pasado toda la vida laboral haciendo trabajo, bueno, se me da bien, he ganado un sueldo, bueno, según mi esfuerzo, mi dedicación. Yo ahora tengo edad para jubilarme, quiero jubilarme, pero resulta que quiero poner en marcha un determinado negocio, un determinado comercio, una determinada actividad que me gusta mucho, pero quiero invertir y seguir ganando mi salario o mi esfuerzo como autónoma. Si voy a estar pagando... Que no te lo va a regalar nadie, va a ser tu trabajo. Exactamente. Claro. Si yo voy a estar, además, cotizando, yo pienso que es interesante para todos, lo mismo para el Estado que para la sociedad en general, ¿por qué me lo tienen que impedir? Pues yo no... Bueno, no te lo impiden, te quitan la pensión. Pero yo no quiero. Claro. ¿Por qué me tienen que quitar mi pensión? Claro, a la que has adquirido por derecho. Exactamente. Claro. Es que es una cuestión de derechos. Pues si se olvida, el Estado olvida eso, y estoy absolutamente de acuerdo con Marga, porque ella tiene derecho a hacer eso, porque es otro tipo de jubilación, la jubilación activa. No puede ser que se conciba la jubilación como el enviarte al rincón de esperar el último autobús. Y a dar de comer a las palomas en el parque. ¿No? Pues nada, a ver qué le decían, porque aquí ya ven ustedes que hay rollo para rato, pero Marianne salió por la calle, hizo una encuesta, y ella, como cada día de programa, nos cuenta ese resumen que hizo de lo que escuchó a la gente a la que preguntó. Hola, Marianne. Hola, taitantos. Hemos salido a la calle a preguntar cómo veis las pensiones. Los que actualmente cobran pensiones nos cuentan que la mayoría no perciben el salario mínimo interprofesional. Es decir, en nuestra vida laboral sí estamos protegidos por un mínimo, pero al llegar la jubilación no existe tal protección. Ahí tenemos que apañarnos con lo que nos toque. También hemos preguntado a los taitantos, ¿cómo veis vuestro futuro? ¿Cómo van a ser esas pensiones? Y la mayoría nos cuentan que son muy negativos, que bien no van a llegar al periodo de cotización, es decir, a los años de cotización para poder percibirla, o que la cantidad que van a cobrar es muy insuficiente para poder hacer frente a esa jubilación.
Otra cosa que es muy sorprendente es que si hay una deuda contraída con Seguridad Social, no vas a percibir tu pensión. Antiguamente, a ti te pagaban la pensión, te detraían el 30% para hacer frente a la deuda y una vez saldada la deuda, percibías la pensión íntegra. A partir del Real Decreto del gobierno de Mariano Rajoy 8/2015, todo eso cambió. Y si ahora tienes una deuda, no vas a percibir pensión. Es más, esa deuda se la pueden reclamar a tu marido o a tu mujer. Y si tampoco la afronta, no vais a cobrar pensión ninguno de los dos. Ojo, siempre que estéis casados en régimen de gananciales. Con lo cual, mucho cuidado porque esto se pone realmente feo. Pues nada, taitantos, me despido de vosotros. Hasta el próximo programa. Un saludo. Un saludo, Mariam. Bueno, bastante feo lo veía la gente y veía negro el futuro, ¿no? La mayoría de los encuestados, según ella, piensan que no van a llegar a los años suficientes de cotización. Bueno, pues les preguntaba a las personas que encuestó cómo veían su futuro, y yo os lo pregunto a vosotros. ¿Cómo veis el futuro de los futuros jubilados? Muy mal. Sí. Mal. Porque es que no cambia, el concepto no cambia. Se mantiene ese criterio de ir aumentando lo que yo llamo la edad de referencia para la jubilación, que no es una edad de jubilación, sino de referencia, y luego aumentando los años que tienen que tener para una cotización. Señores, ¿somos los españoles iguales ante la ley o no? No. Esto es, bueno, es un planteamiento. Parece ser que cantidad de situaciones en este país nos demostraron, pero hablaba ella de otra cosa que yo la desconocía, no sé si vosotros la conocíais, que si tienes una deuda con la Seguridad Social y te jubilas, esa deuda, o sea, Tienes que pagarla. sí, no es que tengas que pagarla, ya te que que te quitan la jubilación, que antes ibas pagando una cantidad, pero que ahora no, ahora te quedas sin jubilación porque queda para pagar esa deuda. Bueno, pues nos enteraremos y en otra ocasión se lo contaremos. Pero bueno, la jubilación, como la ven para los futuros jubilados, pues muy mal porque no hay estabilidad laboral, cada vez se incorporan más tarde al mercado laboral, tienen unos salarios de miseria. Y yo lo que digo es que cuando los políticos aquí dicen que ganan muy poco, pues es que está en consonancia con todo, porque se cobra el salario mínimo más bajo de los países de nuestro entorno. Y aquí pues están con 1.000 euros y con 1.000 euros pues que hagan cuentas para pagar una hipoteca, un alquiler, la alimentación, no digamos si tienen críos, para ir al colegio, en fin, no se puede vivir. Y con una jubilación tampoco. Tampoco. María Ángeles, porque ahora sí que ya vamos a terminar. Y luego Nacho. Sí, no se puede vivir. La conclusión. No se puede vivir, ni se pueden tener muchos hijos, eso sí tienes alguno, y luego que el futuro lo veo muy negro. Bueno, exactamente, que somos una población muy envejecida y que la gente joven que ahora está trabajando, futuros jubilados, no tienen hijos, porque no pueden hacer un proyecto de vida. No tienen hijos y en consecuencia, ¿quién va a pagar luego esas cotizaciones? ¿Quién va a pagar esas pensiones? Es que la situación es muy negra. Pues bueno, el futuro aquí no se ve muy brillante, desgraciadamente. Esperemos que sea una apreciación que cambie, ¿no? Y que mejoren las cosas. Lo que sí tenemos que hacer la gente mayor, los jubilados, es cuidarnos. Eso sobre todo. Y el doctor Óscar a veces nos da algún consejo y hoy también nos lo va a dar y nos va a decir o le vamos a preguntar qué tenemos que hacer. Bueno, pues para llevar esa edad, esa jubilación, pues más o menos bien. En lo de la salud, en cuanto a la salud se refiere, por supuesto. Hola, Óscar. Hola, taitantos. Cosas que tenemos que hacer a partir de los 65 años, cuando ya no vamos a trabajar. Ahora estamos gastando menos calorías. Por tanto, menos calorías que deben gastarse. Comerse. Haced comidas sanas, sobre todo la mediterránea. Si no tenéis mucha idea, lo preguntáis al médico
y el médico tiene preparadas recetas para nuestras edades. Segundo, hacer ejercicio. Caminar. No necesitamos otra cosa más. Dar unas cuantas vueltas a la manzana, ir a pasear, ir hasta ese sitio que nos gusta, que vimos tantas cosas y que nos hizo ser felices. Procurar no beber alcohol. Son muchas calorías y hay que hacerlo, hombre, de vez en cuando. Cuando vengan las Navidades, pues algún día en especial se puede hacer. Pero por costumbre, no. Y por último, la cosa que más recomiendo es ir abrigado cuando salís a dar una vuelta para hacer ejercicio, llevar la mascarilla, porque el virus todavía anda por ahí, aunque ya ha descendido su agresividad, ¿eh? Y tomar mucha vitamina D. ¿Qué? D3, que os dará mucha protección para las enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Consultar con vuestro médico a ver qué opina él. Bueno, pues gracias por esos consejos. Ya sabéis, chicos, hay que moverse, hay que estar activos, hay que caminar. Bueno, pues unos estarán activos en esa vida feliz, otros estaríais activos en una vida continuada laboral. Sí. ¿Cómo seríais más felices, queridos míos y queridas mías? Como decía Aike, con 3.500 euros a la semana. Aike es un compañero de aquí de las tertulias, ustedes no lo saben. Sin duda ninguna. A mí me gustaría disfrutar de la jubilación cuando yo lo decida y mientras tanto me gustaría estar en activo, pero por mi deseo pero también, evidentemente, realizar una actividad remunerada, porque también es por parte de esa satisfacción. Claro. María Ángeles. Bueno, pues yo pienso que cada persona, sigo diciendo lo mismo, cada persona debería decidir cuándo se quiere jubilar. Si ve que tiene una salud fuerte, si tiene optimismo, si tiene deseos de trabajar, que siga trabajando hasta una edad que pueda, y que no pueda, pues si tiene que jubilarse con 60, pues que se jubile con 60. Yo pienso que es lo mejor. Pero esa elección hoy no la tenemos. No lo tenemos. Nacho. No, yo por formación creo que se debe de regular la edad tope en la que tienes que cambiar. Es un problema, como ya digo, intergeneracional. Tienen que venir gente más joven que haga las funciones que nosotros venimos desarrollando, que se pueda formar, que pueda tener evidentemente una vida laboral más o menos larga, no tan larga quizá como la que nosotros tuvimos, y desde luego yo sí soy partidario de... Dices que se puedan formar. Sí, que se puedan formar. ¿Y si la gente mayor no está? ¿Quién los forma? Trabajo. Bueno, la gente mayor siempre estamos ahí. Porque quiero decir, la universidad da un título, ¿eh? Sí, pero la experiencia da otro muy importante. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mis hijos. Veníamos ahora en el coche Ángel y yo, y mi hijo mayor, que es también de la profesión del derecho, me llamaba que cómo presentaba un recurso. Quiero decir, si estoy jubilado, bueno, pues... Claro, pero tú eres su padre, pero hay otro que a lo mejor no tiene ese padre, tendrá que formarse en Bueno, pues en la igual empresa, ¿no? Una de esas actividades del voluntariado que hablábamos antes puede ser que los seniors, como llaman en América, puedan asesorar a través de determinadas asociaciones, a través de determinados... Nacho, pero tampoco se estaba de acuerdo con el voluntariado aquí. No, sí. Bueno, es una de las formas de jubilación, la jubilación activa. Una fórmula es el voluntariado, pero ojo, remunerado. Entonces ya no es voluntariado, ¿no? Bueno, no, voluntario para hacer un tipo de trabajos, pero tiene que ser remunerado. Lo que no puede ser es que no se pague a gente activa, porque como hay voluntarios, lo hacen gratis. Eso es una trampa. No, pero estamos hablando de asesorar, de determinados momentos, pues bueno, los que estuvimos en la administración, los que vamos a dejar de estar en la administración, pues que, no lo sé, por ejemplo, yo soy sindicalista de UGT y tenemos un grupo de jubilados, y pues por ejemplo a lo mejor viene ahí una persona que está empezando y, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ir? Pero ¿no sabes, Nacho, que eso ahora todo se mira en Google? Bueno, señores, los tantos también manejamos internet. Y ahora ya, bueno, seguiríamos discutiendo, pero no se preocupen, habrá más días y hablaremos de todo. Hoy tenemos que despedirnos, pero antes de despedirnos, hoy no tenemos aquel saludo de afuera, que en ocasiones nos mandan.
pero hoy queremos saludar nosotros. Y vamos a saludar a una señora que está nada más y nada menos que en Granada, en Carnita, en el pueblo de Atarfe. Y en Carnita es la mamá de nuestro periodista Víctor Manuel Arenas. Un beso muy fuerte, Encarnita, a todas tus vecinas, al pueblo de Atarfe y a toda Granada, claro que sí. Un beso. Hasta el próximo programa.